No hay... Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, o buenos días, según donde os vayáis a conectar. Esta es nuestra quinta sesión de Fíjate formación cómo pasa online. el tiempo, ¿eh? Sí, parece mentira que empezamos hace ya pues 5 sesiones. Esta es Sí, nuestra quinta sesión. casi 2 semanas. Como os habíamos anunciado, va a ser los martes y los jueves a las 6 de la tarde, hora de España. Y bueno, pues hemos llegado ya a la última sesión de grafología online. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues nos ha ocurrido que para las próximas semanas podéis ir escribiendo, bueno, o enviando lo que os apetezca, pues temas que os surjan, preguntas que os hayan ido surgiendo a lo largo de estas formaciones o incluso cosas nuevas que hayáis podido leer y que os interese comentar y compartir con nosotros. Entonces nos había ocurrido que una vez por semana, puede ser los jueves para que tengamos una semana de margen para que podáis hacernos preguntas, enviarnos, pues como digo, inquietudes, temas que os interesen de grafología y bueno, quedar una vez por semana, los jueves a las 6 de la tarde, a esta misma hora, para poderlas responder y comentarlas con vosotros y charlar. Entonces, cualquier duda que tengáis sobre grafo, de todo lo relativo a ello, o incluso algún pericial, podéis... Sí, también cualquier también. duda sobre pericia caligráfica, Ujú. test proyectivos, gráficos, a cualquier tema relacionado con nuestra materia, pues podéis enviarnos las preguntas o las impresiones, comentarios, lo que os apetezca. Y teníamos un par, ¿no? Sí, con respecto a la última sesión, tenemos dos preguntas. Por un lado, nos preguntaban si es posible saber qué compatibilidad hay en una pareja a través de sus escritos y ver, por ejemplo, si tienen posibilidad de crecer juntos, de formar una familia, de ser compatibles, ¿no? Lo que viene siendo pues, poderse consolidar como pareja y en caso de ser afirmativo, ¿cuánto costaría? Entonces, bueno, pues a ver, Juan. Bueno, a ver, yo en este tema sí que me he ocupado bastante con alumnas que han estado interesadas. Por supuesto, sí es posible. La grafología es una herramienta potentísima para conocernos a nosotros. Entonces, lo que se hace en este caso es, pues, ver a las dos personas por separado y luego intentar conjugarlos para inferir a partir de esas dos estructuras las fortalezas y debilidades que tendrían y en qué manera se compensarían o todo lo contrario. Igual hay unas fricciones que harían muy inestable a la pareja, ¿no? Por poner un ejemplo, porque esto se ve muy bien con ejemplos. Tenemos la persona A que tiene una escritura hiperestructurada y la persona B tiene una escritura muy descuidada. ¿Cómo crees tú que conjugaría? ¿Jugarían bien o no? Hay mucha diferencia en cuanto a la forma de estructurar la realidad o no, ¿no? Yo creo que igual para una tarde sí, pero luego se tirarían las cosas, los platos a la cabeza. O sea, no creo que acabaría eso muy bien. Um, pero, en cambio, por ejemplo, si en vez de ser hiperestructurada, la persona fuera pausada con un ritmo homogéneo regular y la persona B fuera fluida, ¿no? Pues ahí sí que habría una posibilidad de una buena conjugación de ambos y uno compensaría al otro, ¿no? Entonces, estas cosas son muy interesantes y por supuesto se pueden ver. Um, También se puede ver que cada persona es un mundo, ¿no? Pues qué elementos de interés busca la persona en ese otro, en esa otra pareja, porque cada persona Claro. tiene unas preferencias. Entonces tú en la letra puedes ver las preferencias afectivas, intelectuales, instintivas, ¿no? Que tú tienes hacia el otro. Generalmente, a ver, hay dos elementos que son muy comunes, que son la seguridad y la confianza. Es decir, la mayoría de las personas buscan eso en la otra pareja. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es cómo tú ves en el otro esa seguridad y en esa confianza, porque no todos tienen que ver eso en las mismas cosas, obviamente. Entonces,
ese análisis, la grafología nos lo puede permitir muy bien. Entonces, lo que plantearías es como establecer a través de las dos muestras, la muestra del sujeto A y del sujeto B, hacer un análisis personal de cada uno de ellos. Y luego inferir la conjugación de ambos. Entonces eso, y por supuesto, tiene un alto grado de eficacia. Ya en el magazine grafológico hemos hecho algún estudio al efecto. Sí. Magazine, para los que no lo sepáis, es nuestra revista digital y sí que hay una sección de pareja y compatibilidad que es bastante interesante. Y justo Juan trata ahí todo este tema, ¿no? Como las parejas, bueno, pues en el último me parece que hablabas del ritmo y de la velocidad, ¿no? De las compatibilidades en función de cómo era el ritmo y la velocidad escritural. Porque el ritmo nos habla de una maduración diferente de las emociones. Entonces, si tú tienes una escritura pausada y otra rápida, ¿no? Pues el pausado va a madurar las emociones de una forma muy diferente al rápido. Y entonces eso en la pareja puede hacer que uno no entienda al otro, ¿no? O sea, es muy común. Que haya desencuentro. Claro. Y sobre el costo, ¿de cuánto costaría? Pues depende de lo que me pidieras. Y, bueno, por supuesto, para hacer un estudio comparativo de dos personas necesitaría la autorización de las dos. Es muy importante. Sí. Y luego, si lo que buscas es, por ejemplo, ver cuáles son a nivel personal, que también se puede, ¿no? Pues cuáles son tus trabas, ¿no? No tienes suerte en el amor y te preguntas, ¿y por qué? ¿Qué me pasa? ¿No? Pues también podemos a nivel personal estudiar el qué pasa ahí. ¿Cuáles son tus problemas? Sí, pues muy interesante. Y luego teníamos otra pregunta que nos hacían respecto a lo que habíamos visto el otro día, que vimos margen superior y margen inferior. Entonces pusimos una muestra, concretamente era esta, en la que hablábamos de que había no recuerdo exactamente, a ver, se ve, era esta, que tenía, como podéis ver, la fecha pegada al borde del papel y luego es verdad que deja bastante espacio de margen superior, que lo habíamos puesto de hecho como margen superior grande. ¿Por qué? Entonces la pregunta era ¿qué pasaba en estos casos en los que la fecha estaba muy arriba y luego había bastante espacio a la hora de empezar a escribir? Bueno, pues aquí se plantea diferente según la escuela, pero es verdad que para algunos grafólogos en el momento en el que aparece en el momento que aparece fecha ya se considera donde uno empieza, donde ubica la fecha como el lugar del margen superior, pero nosotros consideramos que realmente donde uno empieza a escribir es donde empieza a ejecutar la acción. Es como la parte de la fecha sería como un formalismo. No todo el mundo pone la fecha ahí, ¿no? Algunas personas sí, pero es como una cosa que resulta más escolar, ¿no? Es como en el cole te han enseñado a poner ahí la fecha, hay profesores que han sido más estrictos contigo y te han hecho poner ahí la fecha. Entonces, si lo sigues manteniendo, bueno, lo mantienes porque te has adaptado a eso. Es un poco como las sangrías, que pasaría. Claro, en las sangrías ocurre lo mismo, no todo el mundo mantiene las sangrías. Bueno, para nosotros esta concretamente, que es la que pusimos el otro día y que es la que ha dado lugar a la duda, a la pregunta, para nosotros este sería margen grande, margen superior grande. Aunque haya puesto la fecha ahí arriba. Entonces empezaríamos a medir desde donde empieza el primer renglón, concretamente en la mayúscula y en lo que son las ampas. ¿Vale? Entonces esa sería la matización, que aunque tengamos la fecha, empezaríamos a medir, a considerar margen superior donde uno empieza a desarrollar su propia acción en el papel. Vale, pues hasta aquí las preguntas. Y ahora entraríamos con, el anterior hicimos margen superior e inferior. Ahora nos tocarían los dos márgenes que son los más importantes, que son el izquierdo y el derecho, los más relevantes. Bueno, empiezo yo un poquito hablando sobre el margen izquierdo. El margen izquierdo, bueno, por la posición en la que se encuentra en el folio, como sabéis, y teniendo en cuenta la cruz de Pulver, el margen izquierdo estaría representando la parte del origen, ¿no? Igual que en los test proyectivos gráficos, todo lo que se coloca en zona izquierda nos habla de cómo es la
casa, el origen, donde uno creció, donde uno se desarrolló, el apego al pasado, a la madre, a lo que es el hogar, el ambiente del hogar. Nosotros cuando hablamos de margen izquierdo tenemos diferentes formas de clasificarlo. Por un lado, atendiendo a cómo es de regular o irregular, ¿no? Ver si el margen es regular, o sea, es decir, es constante, y si vamos midiendo renglón por renglón, vemos que más o menos no tiene por qué ser, porque rígido sería otra cosa. Vamos a ir a lo que es el regular, que es que más o menos mantiene una medida, independientemente de que sea grande o pequeño. Bueno, el que he puesto antes, valdría. El de abajo también. Y el de abajo, este también. El margen izquierdo, no, el izquierdo, el de abajo es bastante irregular. Este, a ver, sí. Este, por ejemplo, o sea, independientemente de que sea más grande o más pequeño, pero hay una regularidad. Veis que más o menos mantiene una misma distancia con respecto al borde del papel izquierdo. Vale, entonces tendríamos el regular, que sería esta persona que de lo que nos habla es que hay unos deseos conscientes de vivir de forma ordenada, ¿vale? Mantiene un método, mantiene un orden, más o menos la persona pues tiene un autodominio, tiene un orden en las ideas, procura siempre hacer las cosas de una forma ordenada. Y luego tendríamos el regular rígido, que sería el extremo, que ese es el que parece que está hecho pues, como ordenador o con una rayita perfecta y siempre mide exactamente lo mismo. Aquí lo que vamos a tener es que sí, ese orden se va a dar, pero de una forma muy meticulosa, muy rígida, una persona muy, muy rígida en la forma de. Y luego ese orden no solamente es para consigo, ese orden tan estricto se le impone a los demás, porque claro, espera que los demás se comporten conforme a sí. esa disciplina suya. Claro, es el extremo, por Claro. eso. Sí. Y lo que hay, que esto bueno sería para análisis más psicoanalítico quizá, la persona al hacer esa norma hasta el extremo encuentra una liberación de decir, bueno, ya he hecho esto hasta el escrúpulo, déjame en paz, ¿no? Diría al super yo, ¿no? Eso que nos diría Allende. Ya, ¿no? lo que pasa es que Sí. estaríais vigilantes siempre, ese Sí. super yo. Nunca, yo creo que ahí realmente no llegaría nunca a sentirse 100% en plena seguridad de que lo hace al 100%, porque hay una meticulosidad y un supervisarse y un estar siempre vigilante de hacerlo todo, ¿no? Con esa rigidez. Este sí que tiene más angustia, realmente. Son unas rigideces muy que atosigan, ¿no? Y que al final la persona tiene tanta rigidez en las formas y es tan meticuloso que es lo que nos da esa letra cuando la vemos es pues eso, un orden muy escrupuloso. Y luego tendríamos el irregular, que es, bueno, pues simplemente vamos a ver un margen que no tiene una regularidad, que a veces vamos midiendo renglón por renglón y vemos variabilidades. Aquí lo que sería es lo contrario, la falta de orden, ¿no? También nos hablaría de una afectividad más inestable, de actitudes contradictorias, ambivalencias afectivas, pero vamos, generalmente atendiendo a esta regularidad, lo que nos diría es que aquí hay una ausencia, una falta de orden y método en las tareas, en la acción, en las relaciones sociales. A nivel profundo, en la irregularidad lo que habría es una herida con el pasado, sobre todo si esa irregularidad es muy, muy importante, ¿no? Sí, habla de contradicciones en realidad con el origen, porque estamos hablando de que es el izquierdo y es la zona hay una rebeldía, esa falta de orden es por rebeldía hacia esa. Sí, pero rebeldía y a la vez apego. Sí, porque no te puedes, incluso cuando te estás revelando, estás apegado porque a eso. Porque del pasado no puedes escapar. Sí, es así. Y luego otra forma que tenemos, aparte de la regularidad, que es el margen izquierdo, como digo, regular rígido o irregular, tenemos otra forma de valorar lo que es a través del tamaño, ¿no? Cómo clasificamos el margen izquierdo en función de su tamaño. Por un lado tendríamos la ausencia, que es lo que hablábamos el otro día, cuando hay ausencia de margen izquierdo es que la persona empieza a escribir justo en el izquierdo del papel. Entonces, bueno, atendiendo al origen, aquí lo que veríamos es que la persona se sintió cómoda en la casa de origen, no, ese espacio ha sido vivido, se le ha dejado crecer, es una persona que se ha sentido cómoda, segura y que en la familia de origen pues ha sido una familia que ha escuchado al niño, que ha tenido en cuenta al niño en su crecimiento, en su desarrollo y cuando el niño luego se emancipa, los padres
le dejan crecer, ¿no? Le han dado un espacio para su propio desarrollo, para su propio movimiento, para que explore la vida, para que explore el mundo y se sienta cómodo en ese ambiente. Y por tanto, en el momento que sale de la casa, se siente seguro, porque se le ha dado un espacio a ese crecimiento y a ese desarrollo. Entonces, bueno, por el tamaño, como digo, tendríamos la ausencia, el pequeño, que estaríamos por ahí en esta comodidad en el hogar, en este sentirse a gusto en esa zona. Luego tendríamos los normales o los términos medios nunca nos dan mucha información, la verdad, porque cuando algo es normal está ahí, que no es ni para un lado ni para otro, ¿no? Entonces hay pues una ponderación, un control, ¿no? Sí. Y luego tendríamos el margen izquierdo presente, que es cuando ya sí que hablamos de un margen, bueno, ya tendente a grande o excesivo incluso, que ya es más extremo, pero cuando ya tenemos un margen izquierdo que es presente, que lo podemos ver, aquí lo que hablamos en relación al ambiente de la casa, como decía antes, precisamente lo que tenemos es un ambiente más conservador. Quizá al niño no se le ha escuchado tanto como niño, sino que se le ha exigido ser adulto. Al niño se le ha metido prisa por crecer, no se ha permitido que sea niño, que explore, que juegue, que tenga cosas de niño. Cuando vemos un margen grande, lo que nos está indicando es que la persona no se ha sentido cómoda con respecto a su edad evolutiva. Nos referimos al niño se le ha metido prisa por ser mayor. Entonces, todo espacio blanco que nos deja ahí grandote es un espacio no vivido en su periodo. Es como tienes que darte prisa por ser mayor, darte prisa por crecer, ser responsable, ser serio, ser maduro, pero... Hay un exceso de consideración hacia lo normativo. Sí. De todas maneras, aquí hay un matiz y es, bueno, primero, los márgenes son en términos subjetivos, es decir, no significa que el hecho realmente fuera así, sino que la persona lo ha vivenciado todo así. En la escritura, realmente. O sea, es que claro, la o sea, percepción yo de uno el ejemplo que pongo siempre, dos hermanos, pues misma casa, mismos valores, y ambos hermanos pueden tener márgenes completamente diferentes. Sí, por supuesto. Esto, claro, no hay que olvidar que cuando hacemos un análisis, aunque encontremos un trauma que puede ser algo que ha pasado en la casa, simplemente, o sea, tened en cuenta que eso no tiene por qué ser un hecho objetivo. O sea, puede haber ocurrido algo terrible o no, pero que para la persona que está escribiendo sí lo fue. Y eso es lo que importa, ¿no? El cómo la persona lo ha vivido, no lo que haya pasado en términos objetivos, ¿no? Por eso cuando hablamos en grafología o, bueno, en psicología igual, cuando decimos esta persona ha tenido un trauma concreto o ha vivido una experiencia X. Esa experiencia es como él la ha interpretado y si la está trayendo aquí a su escritura actual es porque aún sigue presente, aunque pasase hace 20 años. Si está, es que sigue haciendo daño, sigue doliendo. Si no, no estaría. No hay tiempo para el psiquismo realmente. Entonces, si aparece en la escritura, es que de alguna manera está vivo. La persona lo ha traído al presente, aunque sea, como digo, de hace 20 o 30 años. ¿Vale? Entonces sí que en el margen izquierdo también vemos cómo ha sido ese desarrollo, cómo ha sido esa vivencia en la casa de origen. Entonces, bueno, como decía, luego otra forma de interpretarlo también en lo referente al tamaño, ¿no? Que esto muchas escuelas nos lo dicen también así, es que cuando hay ausencia también nos dicen es introversión, porque estás más en el lado izquierdo, es una forma de apego también y no querer salir o expandirte, te quedas ahí más constreñido en el pasado. Eso es una forma también de valorarlo. Y que cuando hablamos de margen grande o que ya va tendiendo a lo grande o lo excesivo, la persona está más en expansión, más extrovertida, ¿no? Por eso, en un margen grande, pues nos hablarían también de espontaneidad, de sociabilidad, buena comunicación, ¿no? Y en relación a lo que hablábamos el otro día, de cómo ocupamos el espacio y de cómo aprovechamos los recursos, pues claro, obviamente en una escritura grande, lo que vamos a ver es una persona que lo que es el tiempo, los gastos, el espacio, lo gasta más, ¿no? Lo derrocha más. Un margen izquierdo excesivo nos estaría diciendo que la persona tiene una tendencia más a despilfarrar tanto los recursos como el tiempo, como el espacio gráfico y el dinero también, ¿no? Incluso. Sí. Por ejemplo, pues estoy seguro que ahora en cuarentena la persona de óvulo grande lo pasa muchísimo peor que la de óvulo pequeño. La de óvulo grande. Está aquí encerrado, no puede gastar, no puede.
Sí, lo lleva peor, Lo claro, lleva peor. en ese sentido. En una personalidad introvertida, quizá, esto nos diría Ujú. Winnicott, ¿no? Que nos Sí, hablaba de los objetos, el que tiene un objeto, más objeto interno, ¿no? Y pues claro. tiene más recursos internos. Ujú. El que necesita más vivir hacia afuera, ahora, cuando le Claro, encierras, le metes en una jaula, está claro. claro. Entonces, sí, es muy interesante. Bueno, como decía entonces, volviendo a margen Ujú. izquierdo excesivo, ¿vale? Consideramos excesivo cuando sobrepasaría el 25% del ancho del folio, Que es muchísimo. que es muchísimo. Claro, un excesivo ya Eso es es, un cuarto del ancho de... sí, Sí. sí, es muchísimo. Ujú. Claro, este ya sería el exceso. Nos hablaría de una extraversión exhibicionista, pero exagerada. También falta de medida, no tendría sentido de la economía ni de los gastos, como hablábamos, de recursos, de tiempo, de espacio, mala administración de esfuerzos, porque no hay medida. ¿Vale? Cuanto más nos vayamos al extremo, perdemos la medida. Y luego otra forma que tenemos de valorar este margen izquierdo, como decía, he dicho por la regularidad, por el tamaño, y la otra es por la forma. También podemos valorar el margen izquierdo según la forma que nos deja en el borde izquierdo. Tendríamos, por un lado, el creciente, que sería ese margen que se nos va haciendo cada vez más grande. Empezamos más hacia la izquierda y vamos haciéndolo, vamos ensanchándolo hacia el final del papel. Este lo que nos hablaría es de impulsividad, de más extraversión, porque uno empieza controlando, pero se va, ¿no? Ujú. En la parte más consciente del folio, uno empieza controlando, conteniendo su margen, pero se le va yendo, ¿no? Porque la tendencia innata es a expandirse. Por tanto, cuando pasa al renglón siguiente, se nos va. Y lo que veríamos es una progresión de aumento. Entonces, lo que nos dice es que de forma innata uno tiende a ser más extrovertido de lo que realmente aparenta en sociedad, porque su tendencia es a contenerse, pero se le va. Luego lo que tendríamos es el decreciente, que sería lo contrario. En el decreciente, la persona en el fondo es más introvertida de lo que trata de aparentar ser, ¿vale? Porque uno empieza y se nos va yendo hacia el borde izquierdo del papel a medida que avanza y que va bajando de renglón. Otra forma que nos puede aparecer es el cóncavo, empieza siendo más grande, se nos hace más pequeño para luego volverse a hacer más grande. O sea, empieza más anchito, se hace más fino y vuelve otra vez al lugar por donde empezó. Aquí la tendencia va a ser, en relación a los recursos, es que hay una tendencia al ahorro, más innata al ahorro, pero que al final la persona se va, o sea, intenta eh, estar más espontáneo, se nos vuelve a la izquierda, pero luego no puede y vuelve a... Ujú. Y en el convexo ocurría lo contrario. Este sería el que las circunstancias le hacen estar más comedido, pero la tendencia innata es a derrochar, a gastar, a expandirse hacia afuera, ¿no? Puede ser tanto con los recursos económicos como con lo social. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Puede ser una tendencia a gastar, a expandirse, pero las circunstancias le obligan a moderarse. Por eso nos salen esas formas, ¿no? Cóncavas o convexas. Y por último, nos quedaría la forma en zigzag. Claro, el de zigzag, no hay que confundirlo con el que os dije antes al principio de margen irregular. ¿Vale? El zigzag es incluso, o sea, vemos que uno es, o sea, va haciendo como la forma zigzag, uno es más grande, otro es más pequeño, uno es más grande, otro es más pequeño. Realmente es más difícil de ver, o sea, tendría que hacerlo casi, o sea, verlo perfecto sería casi hecho a posta, Ujú. verlo perfecto, ¿vale? Esto no se ve así habitualmente, No, hay casos raros, sí. son casos raros. Bueno, aquí lo que tendríamos es una inestabilidad relativa al tren de vida, obviamente, y también una inestabilidad con referencia a los contactos sociales. ¿Vale? Lo que vamos a ver es una persona muy ambivalente en la forma de conectarse, puede estar más expansiva, menos expansiva, más expansiva, menos expansiva, te dice una cosa y luego hace otra. Tiene que ver con esa irregularidad también que hablábamos al principio, ¿no? No hay que olvidar que es el margen izquierdo y Ujú. que lo que hay en la base tiene que ver mucho con el origen también, con esas normas que uno asimila pero no asimila, o sea, las acepto pero las rechazo, las acepto pero las rechazo. Entonces,
al ser margen izquierdo tiene mucho que ver con la casa de origen, ¿no? Y lo adquirido en los primeros años de vida. Bueno, y hasta aquí todo lo relativo al margen izquierdo, visto así muy, muy en general, porque luego es verdad que de cada tipo pues podríamos hablar horas, pero así en general serían todas las ideas relativas al margen izquierdo, nuestra forma de clasificarlo y luego pues de valorarlo. Claro, y luego lo interesante de los márgenes es compararlos entre sí, ¿no? Pero bueno, eso es más complicado, eso para clases futuras. A mí me toca hablar del margen derecho, que simbólicamente el margen derecho representa la meta, ¿no? La meta como, o sea, simbólicamente empiezas a escribir desde un origen y mediante un método te proyectas sobre un fin, que es el margen derecho, para luego volverlo a repetir y a repetir y a repetir, ¿no? Con las variaciones oportunas, para decir y hacer lo que realmente quieres. Entonces, el como sea ese margen derecho, estás diciendo cómo a priorísticamente tú concibes la meta. ¿Vale? Entonces, aquí lo fundamental es correlacionarlo con el movimiento gráfico, además de con todo lo que puedas, pero el movimiento gráfico es clave respecto al margen derecho. ¿Por qué? Porque te va a decir el impulso, el movimiento que tú tienes para llegar a ese fin. Vale. Luego, en cuanto a tipos, pues el fundamental es, ¿llegas o no llegas? Si llegas, o sea, que llegas hasta el final del papel, sería margen ausente, con lo cual implicaría confianza. Incluso si el movimiento fuera una escritura, por ejemplo, dinamógena o lanzada, con muchos gestos vehementes, pues sería una persona acometedora, una persona que va a la conquista de lo que tenga en la cabeza, ¿no? Si ese margen se va distanciando y va siendo amplio o muy grande, ¿no? Significa que todo lo contrario, que tú no te atreves a llegar. Es que abandonas incluso antes de empezar, ¿no? Esto es muy típico y de personas, bueno, yo me he encontrado muchas en mi vida, ¿no? Que empiezan a estudiar una posición y dicen, no, ya sé que no la voy a sacar. Eso sería un poco el correlato, ¿no? Es decir, bueno, ¿a qué empiezas entonces? ¿No? Si ya de inicio sabes que no lo vas a hacer, ¿no? Sí. El margen, cuando tienes margen amplio, es que vas a abandonar antes de llegar, porque te quedas a medias, a medio camino. Y entre medias estaría el margen derecho irregular, que aquí implicaría, como toda irregularidad, cierta inestabilidad ante esa meta que está por venir, ¿no? Hay una irregularidad de impulsos, una alternativa de esperanza-recelo, ¿no? Entonces, unas veces una quieres, otras no, una vacilación. Sí, no. La persona a veces se muestra prudente y otras veces se muestra ardorosa por el ímpetu, ¿no? Entonces, es un cambio muy, muy inestable. Luego, otros subtipos, el que sea creciente, es decir, el margen cada vez va siendo menor, el margen derecho cada vez menor. Aquí la persona cada vez se va envalentonando más. Como decía antes, si en la zona superior tenemos un poco más de conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Como que uno está más consciente de cómo va escribiendo y a medida que uno se relaja, ¿no? Y va escribiendo y va avanzando en los renglones, vamos viendo cómo la persona se relaja y va realmente mostrando su tendencia. Ahí, en este caso, se iría relajando y cada vez se sentiría más seguro, ¿no? Es como que le cuesta empezar, le cuesta llegar hasta el final en los primeros momentos, pero cuando va ganando confianza nos llega a margen derecho. Teniendo en cuenta lo que dije antes de la cruz de Pulver, valorando que el margen izquierdo representa el pasado, tenemos en cuenta que para Pulver y para todo lo que es el simbolismo gráfico, la parte derecha nos va a representar el futuro. Y en el futuro también está lo desconocido, la muerte, el más allá, ¿no? Todo lo que no ha podido ser elaborado, ¿no? Entonces, bueno. Y luego nos quedaría cuando es decreciente,
que sobre todo si está correlacionado con el izquierdo, que también fuera decreciente, implicaría un acobardamiento y una vuelta a la zona segura, que la zona segura es la margen izquierdo, porque la parte izquierda es la conocida. Es decir, el futuro es lo que es desconocido, ¿no? Porque el futuro no es incierto. Y lo que conoces es de dónde vienes. Entonces, cuando hay un acobardamiento, hay un repliegue hacia el margen izquierdo. Y bueno, sobre relaciones entre márgenes, bueno, luego también habría otro subtipo, que también, porque aquí hay muchas posibilidades, que es cuando hay líneas caídas o apelotonadas, ¿no? Entonces aquí implicaría una mala distribución de recursos, una imprevisión. Bueno, pero esto es lo general, ¿no? De los márgenes. Sí. Claro, luego tendríamos los rabos de zorro. Sí, bueno, con sus pequeños sí, luego hay peculiaridades. los fantasmas también, que nos van a representar ese miedo, ¿no? Depende si es zona consciente o miedos inconscientes, ¿no? Que estarían más abajo. La verdad es que luego hay muchísimos más matices, ¿no? Para valorar en todo lo que es el espacio gráfico. Y bueno, si ya volvemos a repetir lo que dijimos al principio, a partir de ahora, los directos van a ser los jueves, solamente una vez por semana, a las 6 de la tarde. Entonces, todas las preguntas que nos hagáis a lo largo de la semana, las iremos anotando y las responderemos el jueves a las 6. Eso es. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias a todos por habernos visto y los que, vamos, cualquier duda, como decía Juan, cualquier pregunta que queráis hacernos, el próximo jueves estaremos en directo a las 6 igual para poderlas responder. ¿Vale? Que tengáis buena semana. Buena semana, chao.